300 millones de personas en todo el mundo tienen una enfermedad rara. La mayor parte de estas enfermedades son genéticas, por lo que la genética tiene un papel muy importante en su diagnóstico. Precisamente estamos aquí con Carmen Espinós, que es profesora de genética en la Universidad de Valencia e investigadora adscrita a la unidad mixta INCLIVA, Centro de Investigación Príncipe Felipe. Carmen, ¿por qué decidiste trabajar en enfermedades raras y más específicamente en enfermedades raras neurodegenerativas? Empecé a trabajar en enfermedades raras con mi tesis doctoral. Y yo leí la tesis doctoral en el año 1998, hace mucho. Mi tesis versó sobre síndrome de Usher, una sordoceguera. Después, con estancias postdoctorales, fui pasando un poco según el laboratorio al que llegaba, siempre en el área de genética, pero iba cambiando de grupo de enfermedades que estudiaba, ¿no? Y pasé pues por coagulopatías congénitas, también por ataxias, neuropatías periféricas, Charcot-Marie-Tooth. Y estos últimos años son en los que más me he centrado en trastornos del movimiento raros, trastornos de movimiento pediátricos. Y ha sido sobre todo por los avatares de la vida en esencia, porque vas cambiando un poco de línea en función de las posibilidades y oportunidades que tienes para conseguir muestras de pacientes y grupos de patologías que presentan todavía pues, deficiencias a la hora de lograr un diagnóstico genético. Precisamente en tu equipo habéis identificado las causas genéticas de diversas enfermedades. ¿Cómo es este proceso y cuánto tiempo suele tardar? Pues sobre todo y principalmente depende de las muestras que dispones, ¿no? Las enfermedades genéticas, en tanto que son hereditarias, evidentemente hay una transmisión a lo largo de generaciones y habitualmente, con suerte, puedes disponer de varios enfermos dentro de una familia o incluso de varias familias con la misma patología. En ese sentido, claro, el llegar a identificar la causa genética cuando no es conocida, cuando no está descrita, va a depender mucho de cuántas familias dispones, de cuántos pacientes dispones, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es buscando, ¿no? Tratando de identificar ese elemento común que subyace en todas estas patologías. Y en ese sentido, pues puede ser relativamente rápido cuando, por ejemplo, tienes en un estudio algún gen candidato que te llama mucho la atención, que podría responder a esa clínica, y entonces, evidentemente, haces el focus en ese gen y tratas de identificar la mutación causal en el gen, o ir completamente a ciegas y entonces ya tienes que manejarte con otras herramientas pues, más actuales, que tienen una mayor capacidad de secuenciación, como basadas en Next Generation, ¿no? Como puede ser desde un exoma completo o genoma incluso. Y en ese sentido, claro, puede ser más costoso, más dificultoso, en tanto que requieres de muchas más aplicaciones para llegar a determinar cuál es el gen causal. Pero sobre todo y principalmente el factor que te va a determinar la consecución de ese diagnóstico genético es cuántos pacientes tienes con la misma patología. Al final sois un poco detectives del ADN. Totalmente, sí, somos cazadores de genes, ¿no? Parte de vuestro trabajo está enfocado en los microARNs como biomarcadores de enfermedades. Los microARNs protagonizaron el último premio Nobel y este tipo de moléculas, ¿qué tipo de información pueden proporcionar que sea diferente al ADN? Bueno, los microRNAs, los miRNAs, lo que hacen es regular la expresión de genes. Pueden facilitarte muchas tareas. Por ejemplo, en el caso de epilepsias, aquí trabajamos con diferentes tipos de epilepsia y disponemos de cohortes de pacientes para cada una de ellas. Entonces, lo que buscamos, lo que tratamos de identificar es una firma de miRNAs que te permita clasificar los pacientes. Esto es esencial porque lo que sí que suele ocurrir con estos trastornos pediátricos es que, claro, conforme avanza la enfermedad es cuando te va marcando qué tipo es, ¿no? Entonces, claro, si tú esa clasificación final que conseguirás con el tiempo, con el progreso, ¿no? De lo que es la patología, consigues determinarlo cuanto antes,
vas a poder ofrecer al paciente un mejor tratamiento, una mejor atención. Entonces, en ese sentido, para lo que es estratificación de pacientes, según patologías, dependiendo, esto hay que verlo en cada escenario, cada grupo de enfermedades, pueden ser muy útiles. Y también pueden ser muy útiles como biomarcadores que te determinen o te anticipen cuál va a ser la evolución de la enfermedad, ¿no? En este caso trabajamos con la enfermedad de Wilson y para la enfermedad de Wilson, que es una de las pocas enfermedades raras que dispone de un tratamiento eficaz, un tratamiento dirigido, claro, si tú consigues anticiparte a cuál va a ser la evolución de la enfermedad, estás ganando mucho, porque vas a poder mejorar ese tratamiento que le das al paciente, saber si está cerrando o no. Por ejemplo, imaginando que se está probando un nuevo, en el marco de un ensayo clínico se está investigando un nuevo tratamiento, una nueva terapia. Bueno, pues si yo, con ayuda de estos miRNAs, de esta firma de microRNAs, al igual que con otros marcadores como pueden ser transaminasas, soy capaz de cerrar mejor cuál va a ser la evolución del paciente antes de que realmente veamos síntomas, puedo ya ir viendo si ese tratamiento nuevo que está recibiendo el paciente es conveniente o no es conveniente, y así mejorar mucho lo que es la atención que reciben, ¿no? Se trata un poco de, bueno, en líneas generales nos vemos muy necesitados de biomarcadores que nos avisen, que nos vayan indicando si la progresión de la enfermedad es correcta o no. Es como una especie de fotografía molecular de lo que está pasando en el paciente en ese momento. Sí, y sobre todo en el caso de los biomarcadores pronóstico, con ese interés de quiero saber, antes de ver síntomas que ya no sean posibles, que ya no puedan ser revertidos, quiero saber qué está pasando, ¿no? Y en ese sentido pueden resultar muy útiles y muy convenientes en la práctica clínica. ¿En qué otros proyectos estáis trabajando? Aparte de biomarcadores, claro, por formación, trabajo con una red de pediatras distribuidos por todo el país, de hospitales desde, no sé, en Cáceres, en Pamplona, Barcelona, Sevilla, con quienes trabajo sobre todo casos especialmente dificultosos de diagnóstico relacionados con trastornos de movimientos raros. Y en la enfermedad de Wilson, que digamos tenemos como una línea abierta exclusivamente focalizada en esta patología, trabajamos también e investigamos cómo el microbioma afecta a lo que es la patología. Y en ese sentido tenemos ya una serie de taxones que hemos visto que presentan diferencias con respecto a lo que sería una cohorte control, y tenemos ya focalizado nuestro interés en uno de ellos, que sabemos que se ve afectado por el metabolismo del cobre, lo cual es muy importante porque la enfermedad de Wilson está relacionada con el metabolismo del cobre. Estos pacientes tienen un transportador de cobre que es defectuoso y por tanto acumulan cobre de forma sistémica, sobre todo en hígado y en cerebro, ¿no? Y estamos viendo ahí, si conseguimos financiación, cómo hacer una intervención dietética para suplir esa deficiencia que estos pacientes tienen en algún que otro probiótico beneficioso, para ver si mejoraríamos así lo que es su calidad de vida. Me viene al pelo lo que estás diciendo, porque no sé si podría ser utilizado para otras enfermedades. Entonces mi siguiente pregunta era precisamente cómo ayuda el estudio de una enfermedad rara a otras enfermedades raras. Hay que pensar que la mayoría de enfermedades raras son genéticas y son mendelianas. Y mendelianas quiere decir que yo tengo un gen que es defectuoso y ese defecto va a causar la enfermedad. Que ahí, en ese causa la enfermedad, ya podemos entrar en pleiotropía, penetrancia incompleta, expresividad variable y un amplio abanico, ¿no?, de lo que sería el cuadro clínico asociado con ese gen defectuoso. Pero la única realidad es que estoy estudiando un gen. Ya está, solo un gen. Cuando tú piensas en enfermedades con herencia compleja, las multifactoriales, ahí hay un cóctel, ¿no?, de muchas variantes genéticas distribuidas en muchos genes. De forma que si tú consigues establecer o conocer en profundidad cuál es todo el mecanismo alrededor del funcionamiento del gen, de la proteína que exprese,
ese conocimiento después lo puedes trasladar a otras patologías, sean las que seas, en las que este gen también esté interviniendo, ¿no? Y de alguna forma, en las multifactoriales, donde hay tantos genes que contribuyen, tú de alguna forma con el estudio de tu único gen, es como si de alguna forma tuvieras un quesito. Te faltan muchos más, correcto, pero tú ya has delimitado o conoces mucho cómo funciona este gen. Si esto lo tienes con muchos otros genes, evidentemente sí que puedes construir mejor lo que es el cuadro patológico de enfermedades mucho más complejas. Estamos viviendo ahora un auge de la inteligencia artificial tremendo. ¿Cómo os ayudan en el diagnóstico e investigación? Hay muchas aplicaciones relacionadas con diagnóstico en las que se pretende o se utiliza o se está empezando a utilizar lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Desde reconocimiento facial a otros, ¿no? En ese sentido, al menos a mí el que más me llama la atención para el diagnóstico son todos estos algoritmos que hay, ¿no? De aprendizaje, ¿no? El machine learning, que te permite que la máquina aprenda, ¿no? A establecer características asociadas con cuadros clínicos cerrados para que así pacientes nuevos que puedan acudir puedan ser clasificados de una forma más correcta desde un primer momento, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, por lo que yo conozco y en lo que tengo intención de entrar, sobre todo lo que más me interesa es la estratificación de pacientes, sí, sobre todo para mejorar diagnóstico, porque si tú mejoras el diagnóstico y los clasificas de acuerdo con el cuadro clínico, tú después vas a conocer mejor cuál es la evolución de la enfermedad. Yo creo que en este caso de las enfermedades raras, que son enfermedades crónicas, ¿no? Es una enfermedad genética, naces con una mutación, vas a morir con la enfermedad. Lo mejor que puedes hacer es tratar de que esa enfermedad con la que tienes que vivir, vamos a tratar que sea lo mejor atendida para que la calidad de vida del paciente sea la mejor posible, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante poder anticiparse a lo que va a ser la evolución del proceso patológico. Has mencionado antes que te consultaban muchos pediatras. ¿Cómo establecida está la genética en la práctica clínica, o más concretamente en este caso de la pediatría? Pues yo creo que con el tiempo, de alguna forma, estos pediatras que en su mayoría ahora podemos encontrar, ¿no? En lo que es hospitales, centros de salud, quieras que no, en su día no estudiaron genética, pero no han tenido más remedio que ponerse las pilas y tratar de entender. Aún así, yo sinceramente creo que cada profesión tiene sus dificultades y muchas veces genética no es solamente nombrar una mutación, hay que saber mucho más. Y creo que es muy interesante la existencia de equipos multidisciplinares donde no solamente tengamos ya expertos en medicina o en diferentes especialidades de la medicina según de lo que estemos hablando, sino genetistas. Yo me veo ya con psicólogos, informáticos, para completar la información que, es imposible abarcar todas las competencias, ¿no? Entonces creo que es muy interesante estos equipos multidisciplinares. No creo que todos tengamos que saber de todo y creo que no pasa nada porque no sepamos de todo. Lo que sí que me parece interesante es que nos completemos, ¿no? Con el trabajo en grupo. Sí. Si ahora entrara en tu laboratorio, ¿cuánto de trabajo hay del laboratorio tradicional y cuánto de bioinformática? De informática hay mucho, sí. Y te anticipo que no gusta mucho. Normalmente los estudiantes cuando llegan lo que quieren es pollata y mucha pipeta. Y se dan cuenta que pasan unas bastantes horas anclados mirando una pantalla. Sí, hay mucho de filtrado de datos, ¿no? Datos brutos de exoma, de genoma, análisis in silico, hay muchos, sí, muchas horas dedicadas a informática, sí. El dato ahora es importantísimo. Es la revolución que hemos vivido desde hace ya años, ¿no? Porque si no me equivoco fue en el año 2010 cuando aparece el primer artículo, ¿no? Describiendo un gen que causaba una enfermedad mendeliana utilizando, creo que era exoma, y al mismo año fue genoma. Esto fue así todo como muy rápido y es lo que sucede, ¿no? Y que todos sabemos, los que estamos en este escenario, que la capacidad de secuenciación cada día es muchísimo mejor, cada día es más económica, o sea, es accesible,
Pero ojo, que tenemos que interpretar esa información que se nos devuelve y ahí hay mucho trabajo que hacer todavía. Precisamente, ¿qué conocimientos debería de tener alguien que decida dedicarse al diagnóstico o a la investigación? Esos estudiantes de los que hablabas. Pues, así conocimiento en general, mucho. Sí, si pretende trabajar en el área de genética, evidentemente tiene que saber mucha genética, y saber mucha genética no solamente es saber informática, no es solamente saber nomenclatura de mutaciones, sino que tiene que saber mucho de muchas características que hay en genética que se tiene que conocer bien y manejar bien. Y no solamente eso, hay una primera norma que, si bien muchos casos pueden cumplir lo que diríamos sería el patrón estándar de una transmisión mendeliana, la cantidad de casos que se describen que escapan y que rompen estas normas constantemente porque los complejos patológicos que subyacen son mucho más complicados, está ahí. Quiero decir, tú te puedes encontrar una gran variabilidad clínica tanto intra como interfamiliar. Entonces, manejarse en ese sentido para llegar a alcanzar ese diagnóstico genético es complicado. Por lo tanto, conocimiento, yo sigo pensando que no es preciso saberlo todo, pero sí que es muy importante trabajar en compañía y trabajar en equipo. Y sobre todo creo que es una condición que no podemos librarnos de este asunto, que es el hecho de que constantemente tenemos que estar aprendiendo. Y hay que tener esa paciencia de querer aprender y no asumir que hay una única norma porque esto es así. No, esto no es así. En biología 2 más 2 a veces son 4. Pero sí, bueno, hasta que al día siguiente resulta que escriben algo que es 3.8 y dentro de 2 días es 4.2 y todo vale. O sea, no hay que tener una visión un poquito amplia. Es aprendizaje constante. Totalmente, tener mucha paciencia y seguir aprendiendo constantemente. Y insisto que es muy interesante aprender de colegas porque todo el mundo tiene que aportar. Sí. Y un poco en paralelo a la anterior pregunta, que era qué conocimientos debería de tener, es a nivel profesional, qué pasos debería de dar una persona que esté interesada o que está estudiando ahora mismo y que esté interesada en llegar a trabajar en diagnóstico. Pues afortunadamente desde no hace mucho tenemos especialidad de genética en este país. Pues está pendiente de aprobar por el decreto. Pero va a estar. Pero va a estar. Va a estar. Así que confío que esto de alguna forma y con tiempo normalice la situación y permita establecer un camino por el cual tú llegas a trabajar en diagnóstico genético, al menos en lo que serían centros de salud, hospitales públicos, ¿no? Y en ese sentido pues, se establecería un poco la guía, ¿no? Como es una formación, una residencia y después ya pues lo que es el ejercicio de la profesión, ¿no? en el ámbito hospitalario. Otra cosa es que de alguna forma tengas vocación de dedicarte a la investigación. Esto es otra cosa, al menos desde mi punto de vista. Y en ese sentido, sencillamente, yo creo que hay imagino que siempre lo ha habido, o a lo mejor soy más consciente de un tiempo para acá, no lo sé. Pero hay un auge, ¿no? de muchos grados relacionados con biomedicina, muchos con nombres muy atractivos y que al fin y al cabo, estudiando cualquiera de estos grados, así, estoy un poco hablando de forma general, que habría que entrar al detalle, pero de forma general, estudiando, no sé, biológicas, bioquímica, ciencias biomédicas, biología molecular y celular, o biotecnología. Tú recibes una formación en biomedicina de una forma u otra más o menos extensa con alguna que otra asignatura que a lo mejor no es estrictamente hablando de esta área, pero vale, recibes una formación en biomedicina. Pues cualquiera de ellas vale para si después lo que pretendes es dedicarte a la biomedicina. Es más, hoy en día, alguien de informática que estudie el grado de informática, si tiene interés en hacer algo en biomedicina, vamos, trabajo tiene todo el del mundo. Lo único que sucede es que evidentemente si tu grado va por ahí y tú vas destinado a dedicarte, por ejemplo, si estudias, a un caso más o menos extremo, si estudias informática, evidentemente después tendrás que hacer algún máster o seguir especializándote en biomedicina si pretendes aplicar esos conocimientos a alguna área de biomedicina, ¿no? O al revés,
si estudias biológicas y después decides irte a informática o especializarte porque lo necesitas y ves carencias en tu formación, pues tendrás que seguir formándote en este sentido. La investigación es estudio continuo. Así que cuando acabes de hacer eso, pasará alguna otra cosa que te exija formarte porque lo necesitas, porque resulta que ahora lo que hay que aplicar es, no sé, ahora mismo inteligencia artificial, pues hay que informarse cómo funciona esto y para qué sirve y cómo lo puedes utilizar, ¿no? Un poco la carrera, el grado sería la autopista y luego la carretera nacional o la vía secundaria ya es cuando te especializas. Que esa carretera secundaria recta no es, ¿eh? No, recta no, requiere especializado. No, hace curvitas pero y buenas. Cambiando un poco de tema, el año pasado recibiste el premio Women of the Year de la revista Glamour por tu trayectoria en la investigación de las enfermedades raras. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, y en segundo lugar, ¿qué representó para ti este reconocimiento? A ver, que te reconozcan el trabajo realizado siempre gusta. Esto, no sé, esto siempre es así. En este caso, recibir este reconocimiento cuando, esto fue en este año pasado, en 2024, pues cuando, por ejemplo, en el año 2023, en otras categorías, claro, lo recibió, por ejemplo, mujeres extraordinarias como puede ser Isabel Coixet, o este mismo año Carolina Marín en deporte o Rigoberta Bandini en música, no sé. Hombre, pues una alegría, ¿no? Que te pongan en ese escenario, aunque evidentemente no es un reconocimiento académico, pero aún así, y con ello, de alguna forma, algo habré hecho para que haya llamado la atención por la trayectoria, ¿no? Algo habrás hecho bien. Sí, alguna cosilla, ahí, no sabemos cuál muy bien, pero alguna. Pero sí, por la trayectoria en enfermedades raras, pero y también por la insistencia y continua insistencia en participar en divulgar lo que es la investigación de enfermedades raras y sobre todo y de forma igual cansina, la investigación hecha por mujeres, claro. Una frase tuya que me gusta mucho, que es que hay muchas mujeres soldado y pocas generales. Y eso es un hecho. Eso es un hecho muy triste. Y sobre todo, yo creo que es muy doloroso en biomedicina, porque en biomedicina, de forma natural, sin hacer absolutamente ningún esfuerzo por trayectoria, hay un porcentaje muy alto de mujeres trabajando. Y los porcentajes están 60-40, más o menos así. Entonces, a mí, a fecha de hoy, me llama de forma extraordinaria que todavía, aún ahora, cuando hay una comisión de cualquier índole, de cargos que se establecen un poco cargos de confianza, si hay 6 personas, 2 son mujeres, 4 son hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a estas alturas esto sigue ocurriendo? Es que no, a lo mejor hay en otras áreas en las que a fecha de hoy todavía es complicado llegar a la paridad, ¿no? entre ambos, pero a fecha de hoy en biomedicina, pero si somos mayoría, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo esto? Sí. No, es que no es falta de recursos ni de... No, que va. Ni de talento. Nada. No, en absoluto, que va. Pues te iba a preguntar también sobre la jornada de investigadoras en enfermedades raras que organizas todos los años y cuáles eran los objetivos. Bueno, los acabas de resumir más o menos, pero si quieres añadir algo. Pues que la organizamos este año el lunes día 10 de febrero, que estamos ya con 200 inscritos. Es una jornada que desde siempre ha tenido mucho éxito y si tiene mucho éxito igual es por algo. Es una jornada que siempre lo explico y lo cuento, que nace una noche de insomnio, en la que yo, pues estos hábitos de no puedo dormir, voy a organizarme la faena que tengo mañana y pasado, con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer. Y de alguna forma pues caigo en la cuenta que solamente me reúno con mujeres, ya sean investigadoras, ya sean médicas, ya sean asociaciones de pacientes, rodeada de mujeres siempre. Y digo, bueno, ¿y por qué no estamos ahí? ¿No? ¿Por qué no somos visibles? Y a partir de ahí pues empezó un poco y se gestó la primera jornada de investigadoras en enfermedades raras, que fue casi un pensatifet, de un día para otro con conocidas de aquí, de la ciudad de Valencia, y luego ya hemos ido un poquito más, ¿no?
Y es una jornada que se sustenta en 3 pilares. Uno es enfermedades raras, que es mi área de trabajo desde siempre, porque creo que necesitan conocerse mucho mejor, porque creo que es la única forma de conseguir, de alcanzar logros. Los que sean tienen muchísimas dificultades porque son grandes desconocidas y porque están desatendidos en gran medida por su baja casuística, y creo que ganando la empatía de la ciudadanía es como podemos conseguir que se normalice el hecho de apostar por la investigación, por los tratamientos, por la atención que necesitan todos estos pacientes. Otro de los pilares es investigación. Investigar en este país es complicado. Necesitamos, aunque sea algo muy manido, de inversión y de estabilización de talento. No se trata ya de conseguir contratos temporales, sino de que esos contratos temporales tengan duración en el tiempo. Y para todas las categorías que abarca lo que es el trabajo en investigación, desde jefes de grupo hasta postdocs que no quieren ser jefes de grupo, pero quieren dedicarse a la investigación, evidentemente predocs e igualmente técnicos de laboratorio, ¿no? Todas estas posiciones tenemos que conseguir, evidentemente predoc no puede ser infinito en el tiempo, pero las otras posiciones pueden ser de larga duración y se deben de conseguir contratos que lo permitan. E igualmente la última de los pilares de la jornada es mujeres, ¿no? Mujeres en investigación, cosas porque al fin y al cabo estamos igualmente formadas, disponemos de talento, de formación, de conocimiento para la toma de decisiones. Estamos aquí, trabajamos, incluso lo hacemos bien. Ya para finalizar, Carmen, al final del día, ¿de qué parte de tu trabajo estás más orgullosa? Esa pregunta es muy difícil. De entrada, porque al final del día yo creo que no me queda ni un ápice de capacidad ya para pensar, decidir o sencillamente quiero retirarme a mi cueva. Pero depende un poco bastante de la actividad, ¿no?, realizada, pero por ejemplo, cuando estoy en clase o implicada en jornadas de divulgación, una de las cosas que más me llama la atención o que más satisfacción es cuando ves que alguien has enganchado, que después alguien se queda preguntándote esto, oye, esto que has comentado, esto tal, esto a mí me gusta mucho, porque digo, ojo, le llama la atención. Somos uno más. A ver si somos uno más, sí. A ver si he conseguido llevarlo a mi terreno. Esto es muy satisfactorio, ¿no? Que luego ya vemos qué pasa, ¿no? Pero bueno, eso para mí es muy interesante. Y en cuanto al trabajo de investigación, evidentemente yo me contento con los pequeños resultados, porque al fin y al cabo son los pequeños resultados los que construyen grandes historias, ¿no? Entonces, cuando consigues resolver cualquier caso o un resultado mínimamente bonito en lo que es un experimento, a mí me parece ya la repera. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Y gracias a vosotras por invitarme a participar.